Eh, yo, yo no veo que estemos que haya cambiado el formato, maestro. ¿Sí ya cambió? Eh, Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva sesión en el ciclo de actividades del departamento bueno, no, del departamento no, de la licenciatura en filosofía del CIU, el ciclo Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por estar con nosotros. Gracias a la doctora Laura Campos, coordinadora de la licenciatura del CIU. Gracias a las oficinas que participan de la logística para que esto pueda ocurrir. Al maestro Ernesto Alonso, que nos provee de los carteles para estas conferencias, para estas sesiones, y al maestro Luis Cabrera, quien nos apoya en la transmisión y la logística numérica de estas sesiones. Por supuesto, muchas gracias a nuestra invitada de hoy, la doctora Teresa Yuren, profesora investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. Es un honor tenerla con nosotros, es un privilegio para mí poder presentarla. No me voy a atrever a señalar nombres específicos de los muchos libros de la doctora Yuren, de los muchísimos artículos publicados en México y en distintos países del planeta por la doctora Yuren. Me voy a permitir nada más mencionar dos datos de esta larga trayectoria, de esta potente trayectoria de la investigación en educación en México. La doctora Yuren, sin duda alguna, ha formado a más de 35 personas en el nivel doctoral en este país y a muchos más maestrantes y a gente de licenciatura. La doctora Yuren, por supuesto, es una investigadora emérita en nuestro país. Hace un año recibió un homenaje de esta universidad y hace 15 años recibió otro homenaje de esta universidad, la UAM, por su participación siempre incansable en nuestra institución y por la educación en México. Es un privilegio, un honor, doctora Ayudán, tenerla con nosotras y bienvenida. Adelante, por favor. Paul Ricoeur, La idea de justicia. Muchísimas gracias por la presentación, pues desde luego una presentación muy cariñosa porque es, eh, no son tantos los méritos. Sí es mucho trabajo y sobre todo son muchos años de trabajar eh, en las universidades y especialmente en esta universidad a la que quiero muchísimo. Gracias también a mis colegas de la licenciatura en filosofía, eh,
pues es una licenciatura que yo quiero mucho. Estuve desde sus inicios. Actualmente me he separado algunos semestres de dar clases los sábados y especialmente por cuestiones, ya diría yo, de salud, pero más bien es de vejez, que necesito ya eh, bajar un poco el ritmo. Y agradezco mucho, mucho que me hayas invitado, Julieta, y que me acompañes en esta presentación. Eh, es uno de los autores que a mí me gusta mucho, Paul Ricoeur, eh, porque, pues ya verán ustedes, es un autor que intenta hacer o articular diversas corrientes filosóficas y que resulta realmente muy interesante. La siguiente, por favor. Vamos a ver en esta ocasión el tema de la justicia de este investigador francés que murió a los 90 y tantos años al iniciar el siglo. Tuvo una enorme influencia de la fenomenología de Husserl y de la hermenéutica de Dilthey y Gadamer, y desde luego fue pues formado en el tema de la hermenéutica y de la comprensión, pero aún así buscó otros autores que le permitieran conciliar la comprensión con la explicación, especialmente en relación con la historia. El tema de la justicia es un tema central en la ética de Paul Ricoeur. En este tema, él articula varias tradiciones. Me voy a detener al rato sobre esto. Su teoría de la justicia la expone sobre todo en la obra Sí mismo como otro, que se publicó en Francia en 1990. Posteriormente, 5 años después, aparecieron 2 tomos que reunían varios ensayos bajo el título de Lo Justo. También ahí apunta varias ideas interesantes en torno al tema que nos interesa ahora. Esta temática, la ética propiamente de Ricoeur, tiene como antecedentes, desde luego, 3 tomos de Tiempo y Narración. Yo diría que tiene como secuela también eh, una serie de ensayos reunidos en Caminos del Reconocimiento, publicado en 2004, ya muy cerca de su muerte. Paul Ricoeur articula, como les decía, 3 tradiciones: la teleológica, la deontológica y el conjunto de ideas o de teorías en torno a la alteridad. Desde luego, esta es una interpretación muy personal, pero es lo que yo noto en su trabajo teórico sobre la ética. Por una parte, él se refiere a lo ético, y cuando habla de lo ético se está refiriendo a la ética de lo bueno, aquello que algunas comunidades consideran como valioso, como bueno, y que pues se proponen como intención alcanzar eso bueno. Este tema que proviene en muchos sentidos, por una parte, desde luego, arranca de Aristóteles el tema de lo bueno, de los valores, pero es Hegel quien le da
digamos, una sistematicidad muy interesante bajo el término alemán que no sé pronunciar, pero que se ha traducido como eticidad. Entonces, lo ético es lo que yo he llamado eticidad, y esta perspectiva es retomada no solamente por Ricoeur, sino también por Habermas, por Gramsci, por algunos otros autores. Frente a esta corriente de teleología que se centra en lo bueno, encontramos otra línea, otra tradición cuyo pensador central es Kant, que se centra en el tema de lo moral, en el tema de el deber. Y ya no se enfatiza, ya no enfatiza el asunto de lo bueno considerado por alguna comunidad, sino lo que enfatiza es el tema de lo justo o recto de manera abstracta en el ámbito, digamos, de lo universal. Eh, Esto que es lo moral es lo que obliga interiormente a los sujetos y que tiene pretensiones de universalidad. Esto lo vemos con los famosos imperativos de Kant. Esta línea deontológica también ha sido seguida en el campo de la psicología por Kohlberg y pues en buena medida también por Habermas. Eh, es de decir, me interesa aquí eh, aclarar que estos ámbitos que yo distingo entre lo ético y lo moral en la obra de Ricoeur eh, se encuentran a veces de manera confusa cuando se adopta una mirada más de la perspectiva sajona, porque Strawson, un filósofo analítico, justamente llama moral a lo que Hegel llamaba lo ético, y llama ético a lo que está en esta filosofía de Ricoeur y que proviene de Kant, que es lo moral. Digamos que entonces, en este sentido, Ricoeur se apega más a esta perspectiva hegeliana de distinción entre lo ético y lo moral, y no a la distinción sajona de la filosofía analítica, que justamente invierte el empleo de los términos. También recupera Ricoeur varios autores que lo van influyendo a lo largo de su vida para tratar el tema de la alteridad. Y aquí encontramos, por ejemplo, la empatía de la filosofía de Husserl, que influye mucho, y desde luego el tema del reconocimiento que está en la dialéctica del amo y el esclavo, en Hegel. Eh, También está el tema de la pluralidad que retoma de Hannah Arendt, y es algo muy importante la influencia, o más bien el diálogo que tiene con Levinas sobre la alteridad y la acogida, que lo conduce a insistir mucho en otro ámbito, eh, más allá de lo ético y lo moral, es lo equitativo. Intenté mostrar en esta diapositiva que entonces él juega
entre lo que es el ámbito de lo particular, de lo fáctico, de lo contextual, y el ámbito de lo universal, de lo abstracto. Y en medio, digamos, se encuentra el sistema de normas que trata de traducir lo universal, lo abstracto, en algo que sea aplicable a lo particular, a lo contextual, pero siempre ese sistema de normas encuentra atascos prácticos que requieren ser resueltos con prudencia. Y aquí nuevamente alude a la filosofía aristotélica. Bueno, pues esta es una articulación que a mí me parece muy, muy interesante en la obra de Paul Ricoeur. Y esta articulación la encontramos condensada en lo que él llama el teorema de lo justo. En el prólogo al primer tomo de lo justo, él señala que se trata de un teorema. Recordemos que un teorema es un conjunto de conclusiones que derivan de premisas ampliamente justificadas. Y eso es lo que considera Ricoeur, que a lo largo de su obra él ha ido justificando, dando razones de peso para sostener una serie de premisas que le permiten arribar a este teorema, que se sintetiza de esta manera. Es la intencionalidad de la vida buena con y para otros en instituciones justas. Tiene estos tres elementos: intencionalidad de la vida buena, con y para otros en instituciones justas. ¿Por qué intencionalidad de la vida buena? Porque dice él que pues todos nacemos, nos movemos desde la infancia en un ambiente, en un ámbito en el que hay un deseo de vivir bien con otros, de tener una relación armónica con otros. Y que este deseo, dice él, es anterior a cualquier sistema de reglas. Esta intencionalidad está en la base de nuestra experiencia moral, está en la base del sistema de normas que vamos incorporando a nuestra vida y haciendo nuestras. Pero también esta intencionalidad justamente da sentido a esas normas. Las obedezco porque me ayudan a realizar una vida humana que considero valiosa y deseable. Estas ideas, y aquí viene una de las cuestiones más interesantes de Paul Ricoeur, estas ideas de la vida buena no simplemente se asimilan y se asumen como válidas, como buenas, sino tienen que ser pasadas por el tamiz de los principios universales para considerarse válidas. Es decir, necesitan ser pasados por el filtro de la reflexión. Aquí entonces vemos la diferencia entre lo que se considera como, lo que Habermas considera, por ejemplo, como facticidad y validez. Esta distinción entre facticidad y validez. Las ideas de la vida buena son ideas que están en el nivel de lo fáctico, pero la validez no está en el nivel de lo fáctico, sino en el nivel de los principios abstractos y del proceso reflexivo. Las normas que vamos asimilando a lo largo de la vida
son las normas que regulan los conflictos. ¿Por qué hay conflictos? Porque a veces entran en tensión distintas aspiraciones éticas. Por eso Hegel distinguía entre la eticidad natural, que él llamaba la eticidad de la comunidad, y la eticidad del derecho, porque en la eticidad natural llegaba a haber conflictos y entonces se requería del derecho para regular esos conflictos. Sin embargo, la tesis aquí de Ricoeur es que hay una primacía de lo ético sobre lo moral, no en cuanto a validez, sino en cuanto a que orientan la vida y la cotidianidad. Bien, seguimos entonces. Cuando hablamos pues de la intencionalidad de la vida buena con y para otros. Y entramos entonces al terreno de la relación entre identidad y alteridad. Aquí me interesa distinguir dos dimensiones de la identidad a las que se refiere Ricoeur. La dimensión de la mismidad, la identidad idem, que responde a la pregunta ¿qué soy? Y la identidad ipse, que responde a la pregunta ¿quién soy? Esta última pregunta que se refiere propiamente a lo que en la filosofía de Ricoeur se refiere al sujeto. Vamos a ver a continuación las diferencias entre esas dos dimensiones. En relación con la mismidad, ¿qué es el asunto de la mismidad? La siguiente, por favor. La mismidad es la respuesta a la pregunta ¿qué soy? Es ¿qué soy? Si a mí me preguntan qué soy, pues soy mexicana, soy eh, profesora de la UAM, soy abuela, soy madre de familia, soy esposa, soy etcétera, etcétera. Soy muchas cosas. Y cada respuesta a la pregunta ¿qué soy? Muestra que yo tengo identificación con un referente y que en esa identificación con un referente yo entro en una cadena equivalencial con otros. Por ejemplo, si yo digo soy mexicana, mi identificación con el referente es México, mi país. Y yo entro en una cadena equivalencial con todos y todas las demás personas que se dicen o se asumen también como mexicanos, como mexicanas. Hay en esta dimensión de la identidad, hay una parte de innovación porque voy adquiriendo a lo largo de mi vida, voy adquiriendo disposiciones cognitivas, actitudinales, conativas, y esas disposiciones van configurando mi carácter. Entonces hay ese proceso de innovación constante porque voy adquiriendo nuevos conocimientos, pero también tiendo a la sedimentación, a la habituación. Una vez que ya tengo ciertas creencias, ciertos conocimientos y que los creo que son muy firmes y muy válidos, entonces ya no me muevo de ahí y empezamos a estar en el tema de la sedimentación o habituación. La identidad idem me permite pertenecer
a grupos diferentes y en esta faceta forjar disposiciones que, constituyen mi carácter y asumir las costumbres, los hábitos, aquello que se acostumbra a hacer, aquellas rutinas que me permiten identificarme con otros. Pero la otra parte o la otra dimensión de la identidad es la ipseidad, que responde a la pregunta ¿quién soy? Esta pregunta se despliega en otras preguntas. Esta pregunta, creo que se perdieron las transparencias, las diapositivas. No sé, bueno, a ver si se recupera. Esta pregunta se despliega en 4 preguntas, básicamente. ¿Quién habla? Que es la pregunta por el discurso. ¿Quién es el sujeto del discurso? ¿Quién hace? Es decir, ¿quién es el sujeto de la acción? ¿Quién se narra? ¿Quién es el sujeto del relato? ¿Y quién es responsable? O sea, ¿quién es la persona que asume ser imputado por los actos que realiza? Este sujeto que responde a estas preguntas es un sujeto con capacidades. Esta idea de las capacidades la retoma también Riquet de la obra más clásica, diría yo, de Aristóteles, la metafísica, con el tema de la potencia y el acto. Pero aquí lo interesante es que insiste en esta idea de las capacidades y estas capacidades se van adquiriendo, no son innatas, se van adquiriendo gracias al espacio, el tiempo en el que vamos viviendo y, diría un sociólogo, el espacio de socialización en el que nos vamos moviendo cada uno de nosotros, los espacios de socialización a lo largo de la vida. Disculpen. El IPSE es entonces alguien que tiene una relación con los otros diferente al idem. No es una relación de equivalencia, sino es una relación de interacción. El ipse es el que habla y escucha a otro, alternando el yo y el tú. También el que habla sobre sí mismo con otro, el que asume las consecuencias de sus actos frente a otros y también, aquí pone mucho énfasis en el compromiso, este énfasis lo pondrá en el texto de Caminos del Reconocimiento, el que se compromete con otro. Yo sostengo mi palabra en tanto que otro cuenta conmigo. Entonces, esta es la dimensión del ipse. Y la dialéctica, específicamente la dialéctica idem ipse alter, se inicia con esta dialéctica idem ipse, considerada como momentos abstractos. Y momentos abstractos diferentes, opuestos, mientras que el sí es apertura al mundo porque todo le concierne, el idem está atado a sus referentes y a sus hábitos. Mientras que el sí es conato, esfuerzo por perseverar,
El idem es simple perpetuación por costumbre, por rutina, mientras que el ipse se esfuerza en ser consciente y sobre todo se esfuerza en recuperarse del anonimato, en salir del anonimato. El ipse ya no quiere ser el uno más, el cualquiera que. El ipse se asume con rostro, tiene rostro. El idem, en cambio, es un singular subsumido en el universal. Es el cualquiera sin rostro. Es lo que los romanos llamaban la persona, aquella máscara detrás de la cual se encontraba cualquiera, y las normas se aplicaban a esos cualquiera de manera igual. Lo que articula el idem y el ipse es el relato, la narración que nos permite hablar, por una parte, de lo que hemos sido y de que seguimos siendo el mismo de hace tantos años, pero que al mismo tiempo ya no somos el mismo, ya somos diferentes. La identidad está en continuo cambio. Y aquí viene entonces, ¿qué pasa con el alter? Pues hay una relación del ipse, del idem y el ipse, que específicamente tiene que ver con esta perseveración en ser sí mismo, en elegirse permanentemente, pero al mismo tiempo estarse reestructurando. Es el sí que puede decir, yo me sostengo, yo soy mi historia, yo me pienso, yo me narro, y ese sujeto es el que adquiere compromisos consigo mismo y con otros, otras. Esta dialéctica con la alteridad encontré en la obra de Ricoeur tres elementos que me parecen fundamentales para entender cómo la relación dialéctrica entre idem y ipse pasa también necesariamente por el alter. Eh, Hay esta relación con el alter cuando alguna persona se encuentra con otro y lo encuentra con un aspecto de vulnerabilidad. Este otro requiere de su apoyo, requiere de su ayuda, requiere de su solicitud. Eh, no encontré que se le llamara solidaridad. Este fue un término que yo puse en la obra de Ricoeur, dice solicitud. Y lo más importante es que el otro, ese otro al que tendemos a apoyar, se vuelve también alguien irreemplazable en nuestra estima. Esto es fundamental en esta idea de la solicitud. Pero también la relación con el otro es reciprocidad. Es decir, esta presencia entre ego y alter es un trabajo de interlocución, un trabajo de interacción y un trabajo de mutuo apoyo. Hay reversibilidad en las funciones de interlocución e interacción. Y también Paul Ricoeur pone énfasis en el tema de la similitud. Eh, Somos muchos, somos plurales y como decíamos hace un momento,
estamos en una cadena equivalencial como sujetos singulares y anónimos, pero ojo porque cada sujeto es también alguien irreemplazable. Aunque somos iguales, al mismo tiempo somos distintos. Eh, Esto implica la necesidad de entendernos como sujetos diversos que respetamos nuestra otredad, nuestra alteridad. Otro elemento central en la ética y en la idea de la justicia en Ricoeur es el tema de la decisión sensata, de la decisión prudente, de la decisión que proviene de eso que Aristóteles llamaba la frónesis y que pone, decía Aristóteles, pone remedio a la justicia cuando la justicia falla por simpleza, cuando la justicia no alcanza a prever cada caso, la particularidad de cada caso por la generalidad, por simplificación. Esta decisión sensata, prudente, se requiere siempre que se cae en atascos prácticos y eso es pues a cada rato. ¿Por qué? Porque tendemos a aplicar los principios de manera, digamos, rígida, burda, y en esa situación caemos en atascos prácticos. Les recuerdo, por ejemplo, una hermosa película del Decálogo. Seguramente Julieta se acuerda del autor de las 10 películas del Decálogo, la 8 que es sobre... Kieslowski. ¿Eh? Kieslowski. Perfecto. Entonces, esta película muestra que una maestra de ética está muy comprometida con el principio de la verdad y dice nunca miento. Entonces, cuando la Gestapo llega a su departamento y le pregunta si tiene algún judío oculto, entonces ella estaba ocultando a una pequeñita que le habían dejado encargada y dijo, pero primero está mi principio, el principio de la verdad. Entonces dijo, sí, aquí tengo a esta niña y se llevaron a la niña a un campo de exterminio. Afortunadamente no la llegaron a exterminar porque la película justamente versa sobre la vida ya de esta niña ya adulta. Bueno, si pueden verla, véanla porque es muy interesante, pero es un ejemplo muy claro de cómo los principios universales al aplicarse de manera burda, tosca, directamente a las realidades y a las situaciones contextuales que implican muchas particularidades y diferencias, entonces nos hacen caer en atascos prácticos y justamente nos conducen a situaciones de injusticia. Por eso es tan importante el tema de la decisión sensata. Esta decisión sensata se conforma normalmente con el debate público, el coloquio amistoso y las convicciones compartidas. Esto es importante para entender la tercera parte de su teorema. La tercera parte del teorema de lo justo es en instituciones justas. ¿Qué significa esto? Pues significa que se trata no solamente de articular
lo ético y lo moral, sino eso, esa articulación tiene que traducirse en prácticas, normas y valores compartidos. Eh, y eso constituye un conjunto de estructuras que son las que soportan la convivencia diaria y que permiten el desarrollo de la vida de las comunidades. Estas instituciones son las que median entre individuo y colectividad. En estas instituciones se van determinando derechos y responsabilidades de quienes forman parte de ellas. Como ejemplos están la familia, la escuela, el Estado, las iglesias, los partidos, etcétera. Cada institución determina derechos y responsabilidades de quienes forman parte de ella. En el ámbito social, las instituciones justas regulan las relaciones entre las personas y buscan garantizar un trato igual, es decir, buscan la imparcialidad. Pero, insiste Riquet, pero las instituciones solo son justas si recuperan la intencionalidad de la vida buena y que la pasan por el tamiz de los principios universales, determinan normas para regular conflictos y además aplican las normas con sensatez, con prudencia. Bueno, esto es entonces la tercera parte del famoso teorema de lo justo. Y bueno, en los textos que se encuentran como reunidos en sus dos volúmenes sobre lo justo, insiste sobre este asunto, sobre el hecho de que el individuo es capaz, que el individuo busca vivir con y para otros en instituciones justas, que la justicia es una mediación institucional propiamente, que las instituciones encarnan normas, garantizan la igualdad, pero que además la justicia necesita del tejido social y de la confianza mutua. Y esto no se da por decreto, por norma, sino se da en el ámbito de la vida diaria, de la convivencia diaria, que desborda el derecho, que desborda a las instituciones. Esta convivencia requiere entonces de ir construyendo poco a poco ese tejido social y esa relación de confianza y estima mutua. En el texto último de los caminos de reconocimiento, pues vuelve a señalar Riquet la importancia de reconocerse a sí mismo como sujeto hablante, agente, persona que se narra y que se asume responsable. Vuelve a insistir sobre el reconocimiento mutuo o intersubjetivo en relaciones de reciprocidad, respeto y justicia. También insiste en la dignidad del otro, en su vulnerabilidad y su derecho a existir. Aquí apenas logra apuntar algo en relación con el futuro. Y es aquí en Caminos del Reconocimiento donde va a distinguir básicamente la idea de la memoria y la promesa. La memoria más ligada al pasado, más ligado a la identidad idem, y la promesa más ligada al futuro,
y al deseo de la vida buena en un futuro que incluso no pretendemos vivir, sino pretendemos legar a otros como algo digno de vivirse. Hay también en algunos de los textos la insistencia en el reconocimiento gratuito del que hablaba Levinas, reconocimiento gratuito que se da simplemente como acogida. No es un contrato, no se busca reciprocidad, simplemente se da, se entrega, por eso es un don, y es el tema de la acogida que después dará lugar a muchos otros autores. Y bueno, el cierre de este conjunto de textos es que las instituciones tendrían que crear y proteger las condiciones del reconocimiento mutuo. Como conclusiones, sacamos nada más algunas pocas. Las instituciones deben garantizar la articulación entre lo bueno, lo recto y lo equitativo, es decir, los valores que pretende alcanzar la comunidad, pero siempre que hayan pasado por el tamiz de la universalidad, por el tamiz de los principios con pretensiones de universalidad. Y también siempre que a la hora de dictaminar, de actuar como jueces, de aplicar la justicia, se superen los atascos prácticos con soluciones sensatas y prudentes y que no son como la solución que dio esta maestra de ética que estaba tan comprometida con la verdad que no pudo salvar la vida de una pequeñita. También la convivencia cotidiana, la vida cotidiana tendría que buscar esta articulación entre lo bueno, lo justo y lo equitativo. Y pues mi última conclusión es que esta idea de justicia de Ricoeur es fundamental para entenderla como condición indispensable de la paz. Y muchísimas gracias por su atención y gracias, Julieta, por la invitación. Gracias a la doctora Teresa Llurén, profesora investigadora de esta universidad, por su exposición que, como siempre, ya hay un comentario ahí en el Face donde estamos transmitiendo que dice, escuchamos a Ricoeur siempre de una manera clara. Y yo esperando que se formulen preguntas, yo tendría, no sé, te preguntaría, o sea, no conozco este texto donde aborda la solicitud, tú traduces por solicitud y señalas como el término más cercano que encontraste fue solidaridad, ¿no? Y por el contenido que le das, me pregunto, pero es nada más una propuesta, si no podría ser más cercano al contenido del término en francés. Se me ocurrieron dos términos, la atención o la deferencia, ¿no? La atención al otro, atender al otro, o la deferencia,
otorgarle un lugar casi de privilegio, ¿no? Pero una deferencia permanente, una deferencia, digamos, no de privilegio, sino de costumbre, de hábito, ¿no? Yo diría que sí, que sobre todo el término que señalas como atención, que es más cercano a la idea de acogida que retoma después Riquet. Eh, ¿Por qué lo puse solidaridad? Porque también en Caminos del Reconocimiento él dialoga con Axel Honneth, y Axel Honneth sí utiliza el término solidaridad para referirse a esta relación del yo-tú con rostro, pero es una relación distinta. A mí me gusta mucho el trabajo de Honneth en ese sentido. Honneth hace la distinción entre la relación personal, digamos, de amistad, de amor, de una relación más estrecha, más cercana, que es una relación de confianza plena y que es propiamente una relación de amor. En cambio, la solidaridad es una relación de estima y más bien de esto que señalas tú, de atención, de acogida, de don, es decir, algo que se da, no sin esperar necesariamente la respuesta del otro, ¿sí? Es una distinción que hace Honneth muy interesante entre los niveles personal, jurídico y social. Y es en lo social donde habla de esta relación de solidaridad, pero en el sí mismo, en el trabajo de sí mismo como otro, no encuentro que utilice Riquet el término solidaridad, sino más bien solicitud. Bueno, es traducido como solicitud, no revise el trabajo en francés, pero a lo mejor en francés está este término, atención, ¿sí? Que es más parecido al término acogida. Sí, gracias, Julieta, por tu aportación siempre interesante. No sé si haya más preguntas o comentarios. Sí, claro, claro. Preguntas o comentarios sobre esta exposición, esta propuesta de Riqueur, de Tere Yuren en su lectura de Riqueur. Estamos en una triangulación de información con el maestro Cabrera, que es quien me hace favor de enviarme lo que aparezca en el chat. Hay una... ah, aquí está una foto de la pregunta en el Face. Eh, no es muy rígida la filósofa de la película que ofreció a la niña judía. ¿Cómo se llama? Es está en la serie que se llama El Decálogo. No, no, ¿Perdón? perdón, sí, el decálogo de Kieslowski.
No, la pregunta es que si no es muy rígida la filósofa de la película que ofreció a la niña judía, Sino que, si no es muy rígida. ah, sí, por supuesto, es una rigidez tremenda y es un ejemplo de por qué los principios tienen que aplicarse tanto en las reglas, en las normas, como en la aplicación de las normas, tienen que aplicarse de manera sensata y prudente. Pero esa rigidez no es extraña. Eh, yo, eh, bueno, tú compartiste conmigo la, el proyecto con Michelle Bernard de formación de profesores mexicanos en programas en Francia. Y yo recuerdo que tuvo que intervenir la embajadora mexicana porque la persona encargada de servicios escolares decía que los estudiantes mexicanos tenían que ir a hacer sus trámites en la ventanilla tal, en tal horario, y todo el mundo le decía, pero es un programa de cooperación bilateral. Ah, yo no sé, para que sería injusto en relación con los franceses. Para que no sea injusto en relación con los franceses, tienen que venir los mexicanos. Y bueno, finalmente tuvieron que sustituir a esta persona, quitarla de ese puesto, porque era incapaz de pensar con sensatez. Entonces, cuando digo, sí, no es extraño que eh, alguien aplique los principios de manera rígida y absurda. A lo largo de mi vida yo me he encontrado muchísimos casos de ese corte, ¿sí? Eh, eh, bueno, en la UPN, cuando yo estuve en la UPN, ustedes no sé si conocen la UPN, que tiene un mundo de escaleras que suben y bajan y solo un elevador que siempre estaba descompuesto. Bueno, pues no había manera de que pudieran estudiantes, algunos estudiantes que iban en silla de ruedas, subir al segundo piso, que era donde estaban servicios escolares. Y algo semejante ocurría. Pues tienen que presentarse aquí necesariamente. Bueno, es simplemente un ejemplo de esa rigidez que es muy frecuente y muchas veces las personas dicen con mucho orgullo, es que yo tengo mis principios. No, claro que está muy bien que tengas tus principios, pero hay que eh, pensar con prudencia y entender las situaciones específicas. Riquet le llama juicio en situación, juicio en situación, y es justamente eso, el juicio que nos permite tomar decisiones sensatas, prudentes y buscar la equidad. Quizá, adelantas un poco a la otra pregunta que llegó del Face. ¿Es posible aceptar una mentira faltando a los principios universales para hacer algo justo en una situación de peligro, como el caso de la niña de la película? Esto lo decide la persona que tiene que tomar la decisión. Si yo estuviera en la situación de esta mujer, seguramente mentiría y diría, no, no tengo a nadie. Si yo estuviera en esa situación, porque entonces encontraría valores en conflicto. Esto tiene que ver con otra serie de teorías que hay sobre el asunto de los valores en conflicto. Entonces, cuando uno encuentra valores en conflicto, uno tiene que ponderar
y no se pueden aplicar rígidamente los principios como si no existieran esas posibilidades de conflicto. Entonces, sí, en ese caso se da la situación de conflicto de valores y se tiene que ponderar en esa situación particular, contextual, qué es lo más justo, como diría Aristóteles, aquello que corrige a la justicia, entendida como igualdad, aquello que corrige a la justicia, que se aplica con simpleza para que no se caiga en una situación justamente injusta. Y entonces, pues esto nos trae a la mente una gran cantidad de teorías que están surgiendo actualmente y que provienen de las llamadas epistemologías del sur, que justamente nos muestran la necesidad de pensar en los contextos las diferencias. Bueno, no sé si di respuesta. Sí, muchas gracias, Tere. Tenemos como el maestro Cabrera no me manda las preguntas. Estamos. No te oigo. Doctora Julieta, no se escucha su audio. Perdón, muchas gracias. Perdón, estoy leyendo directamente del Face. ¿Qué valor tendría el teorema de Ricoeur en el ámbito pedagógico? Uf, pues tiene yo diría, es una especie de regla de oro, porque nos obliga ciertamente a entender los contextos diversos en los que se desarrollan los programas educativos. No es lo mismo un programa educativo que se desarrolla, por ejemplo, en el CIVIC, donde hay laboratorios, donde hay muchos investigadores experimentados que pueden trabajar muy bien, pero ese mismo programa educativo puede darse quizás en una de las sedes de la universidad que no tiene las mismas condiciones, no tiene los mismos laboratorios, ni los mismos profesores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adaptar el programa a las condiciones existentes, pero adaptándolo de manera que se busque no afectar la justicia. Es decir, no se adapta, no haciendo que los que están en situación desfavorable estén peor. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los migrantes, con los jornaleros migrantes. Tú te recordarás el proyecto en el que participaste. Justamente sucedía eso. Como no podían estar todo el año escolar, sino estaban 4 o 5 meses, entonces, ¿qué se hacía? Pues se quitaban temas, se quitaban lecturas, se quitaban muchas cosas y con eso ya se decía,
Bueno, ya lo adaptamos. No, no se trata de eso, porque entonces salían de una población en situación desfavorable que acababa siendo más desfavorecida porque aprendían menos, se aprendían mal, cuando en realidad, cuando se creó el programa para apoyar a los migrantes, se decía que tenían que tener los mejores profesores que pudieran adaptar eh, los contenidos a las situaciones contextuales de los niños migrantes para que pudieran aprender mejor. En lugar de eso, lo único que se hizo fue tomar tijeras y recortar, recortar, recortar. Y entonces, claro, los niños acababan una primaria muy defectuosa pues les daban los certificados de primaria, pero muchas veces no sabían ni leer, escribir, sumar, restar, en fin, era verdaderamente vergonzoso. Y era como decirles, ahí está tu certificado, entonces ya estás en las mismas condiciones que otros para que tú busques entrar a una secundaria, ¿sí? Entonces, no se trata de eso, sino se trata justamente de adaptar eh, las, lo que hay que hacer, adaptarlo a la circunstancia específica para cumplir con la idea de justicia y especialmente con esta perspectiva de lo equitativo, ¿sí? Bueno, no sé si con esto quedó más o menos claro. Claro, sí, sí, con lo equitativo y en este caso, la última parte que mencionabas tendría relación con la tercera parte del teorema de Ricoeur de instituciones justas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, entraría en ese marco. Tere, no tenemos más preguntas, pero si tú tienes, si tú me permites, yo, o sea, es una pregunta de alguien formada en la filosofía, como tú sabes que soy. Es que con este ejemplo estrujante de Kieslowski del número 8 del Decálogo, que remite, por supuesto, a la filosofía kantiana ortodoxa, digamos, a la teoría, más que ortodoxa o menos que ortodoxa, a la teoría tal cual la teoría kantiana, ¿no? Esa teoría de los imperativos, el categórico y el hipotético. Esa teoría de los imperativos. No con esto que estás diciendo estaríamos, o sea, se tendrían los argumentos para decirle no a Kant por las consecuencias, por los, o sea, las consecuencias que tiene seguir de manera fiel, ¿no? Con fidelidad sus instrucciones. ¿No habría que decirle que no? ¿O es que la organización de la sociedad requiere esos dos movimientos, el de los principios y el de los fines? Y bueno, ahora añadir el de la equidad, ¿no? Esos tres movimientos. Yo Perdón. diría que sí, que se requieren esos tres movimientos, porque, bueno, tenemos muchos ejemplos de contextos en los que hay una eticidad muy defectuosa o muy defectiva. Por ejemplo, contextos en los que
las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar, no tienen que estar con la cabeza tapada, estar calladas todo el tiempo y obedecer ciegamente al marido o al varón que le quede. A veces son los hijos, a veces son los hermanos, etcétera, pero siempre obedeciendo a un varón. Es evidentemente que esa eticidad dista mucho de pasar por el tamiz de los principios universales, de los principios universales que se han condensado en los derechos humanos reconocidos, digamos, universalmente. Entonces, afortunadamente ahora tenemos pues ese marco de derechos humanos que nos permite decir hay algo con lo que podemos comparar esta eticidad, esta forma de concebir lo bueno en esta comunidad y decir si cumple o no cumple con el conjunto de derechos humanos que ha sido reconocido universalmente. Yo diría que ese momento es absolutamente indispensable. Y después también me parece indispensable que se aprenda, que eso es lo que más trabajo nos cuesta, aprender a aplicar las normas con sentido de equidad, buscando lo equitativo. Eso nos cuesta mucho porque esto implica salir de ese ámbito de lo universal que está muy bien y muy reconocido, pero entrar a este ámbito contextual en el que yo, como profesor, por ejemplo, tengo que tomar una decisión, tengo que decir si esto es válido o no es válido. Muchas veces tenemos los temas de alumnos que tienen una enfermedad grave y que pues hacen esfuerzos por sacar sus trabajos, pero los trabajos pues tienen defectos y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hago con este trabajo? Yo en lo personal, yo siempre me pregunto, ¿qué hago para que el alumno aprenda? Es decir, incluso con mi retroalimentación, que eso es lo que me importa a mí, que el estudiante aprenda. Y entonces, más que pensar en la calificación o en cuál es la norma, la regla, lo que me pregunto es, en este caso específico, ¿cómo ayudo a este estudiante a que supere todas esas deficiencias que tiene, pues por no haber asistido suficientemente, por la enfermedad que tuvo, etcétera? Entonces, siempre estamos en esa situación y siempre preguntarnos, ¿qué hago en este contexto específico? Me parece lo más complicado, lo más difícil, pero lo más importante para la convivencia diaria. Bueno, no sé si di respuesta. Tere Yuren, muchísimas gracias por este recorrido por las éticas del mundo occidental, por estas precisiones del hacer del día a día del mundo universitario o del mundo de la educación, que a todos nos recuerda algo, nos evoca situaciones distintas. Muchísimas gracias por esta generosidad de tu parte, por estar aquí, por haber aceptado estar aquí. Gracias a todas, a todos, a todes quienes estuvieron con nosotros. Gracias al equipo del CIU
por su apoyo en todos sentidos. Los esperamos dentro de 8 días en otra sesión del ciclo de la licenciatura en Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Que tengan ustedes una buena tarde. Gracias. Muchas gracias.